Y si en la hora de tu muerte todo dependiera de una oración que casi nunca rezas con atención, tus pecados están expuestos: engaño, avaricia, violencia, indiferencia. Nada está oculto. Santa Brígida vio a un alma ser arrancada de las puertas del infierno por una sola Ave María. ¿Pensabas que no vendría? ¿Creías que no intervendría? Una oración, palabras repetidas, un nombre pronunciado, una súplica susurrada, y un alma que debía perderse para siempre fue retirada del borde del fuego eterno. Santa Brígida de Suecia fue testigo de esto, no como símbolo, no como alegoría, no como historia piadosa inventada para consolar conciencias inquietas. Ella lo vio. Fue revelación directa, una visión clara de lo que ocurre en el mundo invisible cuando una Ave María es pronunciada con fe verdadera. Lo que contempló debería cambiar para siempre la manera en que tú rezas. Porque el Ave María no es lo que muchos católicos creen. No es una devoción sencilla. No es repetición automática. No es una oración de principiantes que se deja atrás cuando uno madura espiritualmente. Es un arma. Y Santa Brígida vio esa arma utilizada en el instante más decisivo, el momento entre la muerte y la condenación. Los demonios estaban convencidos de que aquella alma ya les pertenecía. Se equivocaban. Pero antes de comprender lo que ella vio, necesitamos entender quién era esta mujer. No estamos hablando de una leyenda adornada por los siglos. Estamos ante una experiencia mística documentada, examinada por la Iglesia, estudiada por teólogos, discernida con rigor y confirmada por su canonización. Santa Brígida de Suecia nació en 1303 en el seno de una familia noble y acomodada. Desde niña, su vida estuvo marcada por experiencias sobrenaturales. A los 7 años vio a la Virgen María colocar una corona sobre su cabeza. A los 10 contempló a Cristo crucificado, quien le habló directamente sobre sus sufrimientos. No eran fantasías infantiles. Era el inicio de una misión profética que más tarde influiría en reyes y aconsejaría a papas. Se casó muy joven, como era costumbre, y tuvo 8 hijos. Durante casi 30 años vivió como esposa, madre y mujer de la nobleza. Y aún en medio de una vida aparentemente ordinaria, las revelaciones no cesaron. Cristo se le manifestaba. La Virgen le hablaba. Fue conducida en visión al cielo, al purgatorio, al infierno y a las batallas espirituales que se libran invisiblemente alrededor de cada alma. La Iglesia tomó en serio sus experiencias. Fue llamada a Roma. Fue consultada por autoridades eclesiásticas. Sus revelaciones fueron recogidas, examinadas y preservadas. Tras su muerte en 1373, el proceso de canonización comenzó casi de inmediato. En 1391 fue declarada santa. Siglos después, San Juan Pablo II la proclamó copatrona de Europa. Cuando Santa Brígida describe lo que vio, no estamos ante imaginación privada. Estamos ante una revelación mística reconocida, proveniente de una de las videntes más examinadas de la historia de la Iglesia. Y entre todas sus visiones, las relacionadas con el Ave María son especialmente impactantes. Pero antes debemos redescubrir qué es realmente esta oración. Es tan conocida que muchos han dejado de escucharla. Las palabras salen automáticamente, tan repetidas que parecen haber perdido peso. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Pero esas palabras no nacieron en la tierra. La primera parte proviene directamente de la Escritura. Fue el ángel Gabriel quien las pronunció en la Anunciación. Es un saludo celestial, el cielo inclinándose ante la mujer elegida para traer a Dios al mundo. Después, Isabel, llena del Espíritu Santo, proclamó: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. No era elogio humano, era declaración profética inspirada por Dios. La Iglesia añadió la súplica: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Lo entiendes? Cuando rezas el Ave María, no estás repitiendo un texto humano. Estás pronunciando palabras que nacieron en el cielo, pasaron por labios angélicos y proféticos, y fueron custodiadas por la Iglesia para tu combate espiritual. Eso tiene más peso del que imaginamos.
Santa Brígida recibió luz para comprender por qué estas palabras contienen tanta fuerza. En una visión recogida en sus revelaciones, vio a María en el cielo, rodeada de ángeles, recibiendo las oraciones que subían desde la tierra. Pero no todas llegaban con la misma intensidad. Algunas ascendían débiles, casi imperceptibles. Se desvanecían antes de alcanzar el trono de la Madre. Eran oraciones rezadas sin atención, sin fe, sin amor, labios que se movían, pero un corazón ausente. Otras, en cambio, subían como llamas vivas, brillantes y poderosas. Llegaban ante María con tal fuerza que incluso los ángeles se maravillaban. Santa Brígida de Suecia quiso saber qué marcaba la diferencia. ¿Por qué algunas oraciones llegaban al cielo como llamas ardientes y otras casi se apagaban en el camino? Y recibió la respuesta. La oración que alcanza el cielo con poder es aquella que se reza con conciencia de lo que se está diciendo. Cuando un alma pronuncia, llena eres de gracia, comprendiendo que María fue colmada con una plenitud de gracia que supera a todas las criaturas juntas, esas palabras llevan ese entendimiento. Cuando alguien dice, ruega por nosotros, otros pecadores, sintiendo de verdad el peso de su propio pecado, su miseria y su necesidad, esa súplica golpea el cielo como un destello de luz. Las palabras del Ave María tienen poder en sí mismas, pero la fe y la atención multiplican ese poder de manera inimaginable. Por eso, una sola Ave María rezada con plena conciencia y fe desesperada puede lograr lo que 1000 repeticiones distraídas jamás conseguirán. La oración nunca es inútil, pero su eficacia pasa por el corazón que la pronuncia. Y entonces llegamos a la visión que debería transformar tu manera de rezar. Santa Brígida vio a un hombre muriendo. No era un santo, ni siquiera era un católico practicante constante. Su vida había estado marcada por los pecados comunes de un hombre común, egoísmo, impureza, ira, años de negligencia espiritual, décadas sin confesarse, comuniones rarísimas desde la infancia. Si alguien le preguntaba por su fe, decía que era católico, pero era tradición, no convicción, cultura, no compromiso. Y ahora estaba muriendo. Santa Brígida vio cómo su alma comenzaba a desprenderse del cuerpo y vio el mundo espiritual hacerse visible a su alrededor, ese mundo que siempre está presente, pero que los ojos humanos normalmente no perciben. Lo que vio la llenó de terror. Demonios se habían reunido. No uno ni dos, multitudes lo habían acompañado durante años, susurrando tentaciones, inclinándolo hacia el pecado, manteniéndolo lejos de la confesión, debilitando cada impulso de volver a Dios. Habían invertido décadas en su condenación y ahora venían a reclamar. En esos últimos instantes, cuando el velo entre los mundos se vuelve más delgado, el hombre comenzó a verlos. Su rostro reflejaba el horror de quien descubre demasiado tarde que nunca estuvo solo. Se acercaron y comenzaron a presentar pruebas, no solo acusaciones, sino pruebas. Cada acto egoísta, cada pensamiento impuro, cada palabra cruel, cada misa omitida, cada confesión evitada, cada inspiración divina ignorada. El expediente era aplastante. Pero había algo aún peor, le mostraron sus propias decisiones. Tú elegiste, le decían. Cada paso hacia nosotros fue elegido. Cada paso lejos de Dios fue elegido. No te obligamos. Te invitamos y aceptaste. Nos perteneces. Y el alma sabía que era verdad. No había defensa. Su propia vida era la acusación. Santa Brígida vio al ángel custodio cercano, pero parecía incapaz de intervenir. Las decisiones habían sido demasiado constantes. El hombre no murió en abierta rebelión contra Dios, simplemente se dejó llevar, y la corriente lo arrastró hasta la orilla. Los demonios extendieron sus manos. Entonces algo sucedió que Santa Brígida no esperaba. Una luz apareció, primero distante, luego creciente, una presencia que avanzaba con una autoridad que obligó a los demonios a retroceder. Era María, y llevaba algo en sus manos. Santa Brígida vio que era una oración, una sola Ave María. Brillaba como una llama dorada, más hermosa que cualquier cosa en aquella escena oscura. Los demonios se enfurecieron. No puedes intervenir, gritaron. Es nuestro. Mira su vida, mira sus decisiones. No tienes derecho aquí.
María habló, y Santa Brígida registró sus palabras con manos temblorosas. Yo tengo esto. Y presentó la oración. 15 años antes, aquel hombre había pasado frente a una iglesia. No entró. No entraba en una iglesia desde hacía décadas, pero las campanas estaban sonando y, por un instante, recordó a su madre. Recordó cuando le enseñaba esa oración en la infancia. Allí, en la acera, después de 30 años de alejamiento, rezó una sola Ave María. No sabía explicar por qué, pero la rezó. Los demonios gritaron, una oración, un solo momento en toda una vida de pecado, eso no significa nada. María respondió, para mí sí significa. Pronunció mi nombre, pidió mi intercesión, dijo, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pensaron que no vendría. Santa Brígida contempló el combate que siguió. Los demonios no retrocedieron fácilmente. Había argumentos, había justicia, había décadas de alejamiento. Una oración no borraba toda una vida mal vivida. Pero María respondió de otro modo, una oración sincera no queda anulada por años de olvido. Este hombre no rechazó a Dios deliberadamente, lo olvidó. No eligió el infierno de forma consciente, se fue dejando arrastrar. Y en aquel único instante de memoria extendió la mano. Y cuando un alma extiende la mano hacia mí, yo también extiendo la mía. Los demonios protestaron, invocaron la justicia, citaron sus decisiones, señalaron la vida desperdiciada. María respondió con absoluta simplicidad. Pidió mi oración en la hora de su muerte. Esta es la hora de su muerte, y yo estoy aquí para rezar. ¿Y qué ocurrió después? Santa Brígida de Suecia tuvo dificultad para describir lo que vio. María comenzó a orar por aquel hombre y, mientras ella oraba, la gracia empezó a fluir, una gracia que él no merecía, no había ganado, no podía exigir como derecho. Pero la gracia nunca ha sido cuestión de mérito. La gracia es don. El alma de aquel hombre estaba suspendida entre dos destinos. Y entonces algo cambió. Los ojos que estaban llenos de terror comenzaron a mostrar otra cosa. Reconocimiento, arrepentimiento, un movimiento frágil, casi imperceptible, de la voluntad hacia la luz que María sostenía. No era algo grande. Después de toda una vida de negligencia, era casi nada, pero era suficiente. La gracia que la oración de María había desbloqueado encontró ese pequeño movimiento del alma. Y en esa unión, gracia y voluntad, se volvió posible lo que instantes antes parecía imposible, arrepentimiento verdadero. Al borde de la eternidad, el hombre ya no podía hablar. Su cuerpo estaba más allá de las palabras, pero su alma gritaba. Un grito silencioso de dolor por la vida desperdiciada, por el Dios ignorado, por la salvación casi perdida. Los demonios rugieron y entonces huyeron, porque un alma que se arrepiente, incluso en el último segundo, deja de pertenecerles. Un alma que se vuelve hacia Dios invoca una misericordia que el infierno no puede revocar. Santa Brígida vio descender a los ángeles. Vio aquella alma, aún marcada por toda una vida de pecado, no ser llevada al cielo, sino al purgatorio, al lugar de purificación. Allí, donde el daño de las decisiones terrenas es reparado mediante un sufrimiento aceptado, sería un purgatorio largo. Había mucho que reparar, pero no estaba condenado. Una sola Ave María, rezada 15 años antes de su muerte, había abierto una puerta que décadas de descuido no lograron cerrar por completo. Y esta visión plantea preguntas que debemos enfrentar con honestidad. ¿Significa que una sola oración garantiza el cielo sin importar cómo vivamos? No. El hombre no fue salvado por el Ave María aislada. Fue salvado porque esa Ave María llevó a María hasta su lecho de muerte. Y la presencia de María abrió la puerta de la gracia del arrepentimiento final. Si en ese instante él hubiera rechazado, si hubiera vuelto el rostro ante la luz, si hubiera endurecido el corazón, ni siquiera la intercesión de María habría forzado su salvación. Dios jamás viola la libertad humana. Ni siquiera la Madre de Dios arrastra un alma al cielo contra su voluntad. Pero lo que hizo el Ave María fue crear una oportunidad. Aseguró que, en el último instante, el cielo hiciera un intento más.
Garantizó que la gracia fuera ofrecida cuando, según la lógica de la justicia, ya parecía tarde. Esto es lo que los santos quieren decir cuando afirman que la devoción a María es signo de predestinación. No porque rezar Ave Marías compre el cielo automáticamente, sino porque quien invoca a María obtiene una abogada que no abandona, una madre que aparece en la hora decisiva, una presencia que ofrece la gracia que hace posible la salvación. La respuesta final sigue dependiendo del alma, pero tener a María presente en la hora de la muerte es una ventaja que no puede medirse. Santa Brígida vio más. Contempló otras escenas de muerte, hombres semejantes al primero, no perversos declarados, ampliamente negligentes, indiferentes, que nunca en toda su vida habían pronunciado una sola oración sincera a la Madre de Dios. Y en esos momentos finales, María no apareció, no porque no amara, sino porque no había sido invitada. La oración es la invitación. Sin ella, incluso la Reina del Cielo respeta la libertad humana. Esas almas se enfrentaban a los demonios solas. Algunas lucharon, porque la gracia de Dios nunca deja de ofrecerse. La misericordia divina no depende exclusivamente de María, pero María es uno de los principales canales por los cuales esa misericordia fluye. Sin ella, el canal no se cierra, pero se estrecha. Los demonios no encuentran una oposición que los haga vacilar. La gracia debe actuar sin el efecto multiplicador de su intercesión maternal. Algunas almas logran resistir aún así, otras no. Santa Brígida vio almas que, al enfrentarse al peso acumulado de sus pecados, escuchar las acusaciones, ver las pruebas, sentir el horror, simplemente se rindieron. No eligieron el infierno de manera explícita, simplemente dejaron de luchar. El miedo fue mayor, la vergüenza fue mayor, la desesperación fue mayor, y se perdieron. No porque Dios las rechazara, no porque la misericordia estuviera ausente, sino porque en ese instante decisivo necesitaban una ayuda que nunca habían pedido. Una sola Ave María, rezada en cualquier momento de la vida, podría haber cambiado todo. Pero, ¿por qué el Ave María posee tanta fuerza? Santa Brígida de Suecia recibió esta respuesta en otra visión. Vio a María en el cielo, sentada junto a Cristo, más cerca de él que cualquier otra criatura. Y en ese entendimiento místico, que no es razonamiento humano, sino luz infundida, comprendió el motivo. María es Madre de Dios. Estas palabras se repiten tanto que casi han perdido su impacto. Una mujer humana se convirtió en madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Llevó en su vientre finito al Dios infinito, amamantó al Señor del universo, educó en una casa sencilla de Nazaret al Creador de todas las cosas. Y esa relación no terminó con la ascensión. Cristo sigue siendo su Hijo, y María sigue siendo su madre. Todo buen hijo honra a su madre. Pero Cristo, que es perfección absoluta, honra a la suya de un modo que supera toda medida humana. Santa Brígida comprendió que cuando María intercede por un alma, Cristo no recibe esa oración como una petición más entre millones. La recibe como el pedido de su madre. Y aquel que mandó honrar al Padre y a la Madre honra a la suya con perfección infinita. Esto no significa que Jesús conceda automáticamente todo lo que María pide. Ni siquiera ella puede anular la libertad humana ni la justicia divina. Pero sí significa que su intercesión tiene un peso único. Cuando rezas el Ave María, no solo estás pidiendo ayuda a una santa poderosa, estás pidiendo a la Madre de Dios que hable con su Hijo por ti. Y no hay registro en la Escritura ni en las revelaciones aprobadas de que Cristo haya negado a su madre algo que estuviera en conformidad con la salvación de las almas. Pero hay otro aspecto del poder del Ave María que fue mostrado a Santa Brígida. Los demonios la temen, no simplemente como temen toda oración. Hay algo específico en ella que provoca una reacción distinta. Santa Brígida vio demonios huir al escuchar el Ave María, no retrocediendo lentamente ni retirándose con resistencia, sino huyendo como si hubiera auténtico terror. Ella preguntó por qué, y la respuesta fue profunda. Primero, el Ave María invoca el nombre de María, y María es la mujer que aplastó la cabeza de la serpiente. Desde el momento de la Anunciación, cuando su sí hizo posible la encarnación, se convirtió en el mayor terror del infierno. Fue la criatura humana que cooperó de manera más perfecta con la gracia, y esa cooperación total produjo la derrota del plan del mal.
Cuando los demonios escuchan su nombre pronunciado con fe, oyen el nombre de aquella que fue instrumento directo de su ruina. Segundo, el Ave María obliga al infierno a recordar su derrota. Durante milenios, el mal trabajó para corromper a la humanidad, convencido de que la caída de Adán llevaría a la condenación universal. Entonces Dios se hizo hombre, y todo cambió. Cada Ave María es un recordatorio de ese fracaso. Es como si, con cada repetición, el infierno tuviera que revivir el momento en que perdió el control de la historia. Tercero, y esto parece pequeño, pero no lo es, el Ave María es simple, y ahí está su fuerza. Las oraciones largas pueden interrumpirse, las devociones complejas exigen concentración. Pero el Ave María puede rezarse en segundos, en cualquier lugar, por cualquier persona. Un hombre moribundo puede pronunciarla en su último aliento. Un prisionero puede susurrarla entre cadenas. Un niño puede aprenderla antes de comprender la teología. Una persona hundida en el pecado, incapaz de acercarse a Dios directamente por vergüenza, aún puede acercarse a María. El infierno no puede crear circunstancias que hagan imposible el Ave María, y por eso la teme, porque, en cualquier instante, cualquier alma que cree en asegurada puede pronunciar esas palabras y desencadenar una intervención que no pueden detener. Santa Brígida también vio lo que sucede cuando el Ave María no se reza solo una vez, sino repetidamente a lo largo de la vida. Aquella única oración que salvó al hombre moribundo fue poderosa por su singularidad, un momento de gracia en medio de décadas de descuido. Pero, ¿qué ocurre con quienes rezan con constancia? Fue llevada a otra escena, una mujer que había rezado el rosario diariamente durante 50 años. En el momento de su muerte, el escenario era completamente distinto. Los demonios estaban presentes. Están presentes en toda muerte, pero no se acercaban. Permanecían a distancia, observando, sin atreverse a atacar. ¿Por qué? Porque aquella alma estaba revestida. 50 años de rosarios habían construido a su alrededor una protección espiritual que no podía ser penetrada. Cada Ave María añadió una piedra. Cada decena fortaleció los muros. Al llegar la hora final, aquella mujer estaba rodeada por una fortaleza de gracia acumulada. María no necesitó hacer una intervención dramática. María ya estaba allí. Había estado allí durante 50 años. 5 décadas de fidelidad silenciosa habían construido una relación real. El canal de la gracia estaba abierto, amplio y despejado. Aquella mujer no murió en paz porque fuera impecable. Tenía pecados como cualquiera, pero murió en paz porque llevaba toda su vida adulta preparándose para ese momento. Había construido defensas espirituales, había profundizado el vínculo, había fortalecido el hábito de la confianza. Cuando la hora llegó, no estaba desprotegida. Santa Brígida de Suecia vio su alma salir del cuerpo y avanzar hacia el juicio, rodeada de ángeles. María misma la acompañaba. Los demonios estaban presentes, pero impotentes. Solo podían observar con una furia frustrada. El contraste con el hombre moribundo era impresionante. Ambos fueron salvados, pero uno fue salvado al borde del abismo, arrancado del fuego en el último segundo. El otro cruzó ese umbral con la serenidad de quien llevaba toda la vida preparándose para ese encuentro. Ambos destinos son posibles, pero uno es infinitamente más deseable. ¿Y qué significa esto para ti? La aplicación es sencilla, pero no es cómoda. Primero, si no rezas el Ave María, comienza. Tal vez tengas objeciones. Algunos cristianos han aprendido que la devoción mariana es innecesaria. Otros han sido enseñados que acudir a María es exagerado o incluso idolátrico. Dicen que basta con ir directamente a Jesús, que pedir la intercesión de la Madre no añade nada. Las visiones de Santa Brígida contradicen esa idea. La intercesión de María añade algo, no porque Cristo sea insuficiente. Él es la fuente de toda gracia, pero ha querido distribuir muchas gracias a través de su Madre. Él es libre de ignorar ese canal, pero, ¿por qué rechazar un don que Dios mismo quiso ofrecer? El Ave María no es obligatorio para la salvación, pero es una de las armas más poderosas disponibles para alcanzarla. Ignorarlo es como rechazar una armadura en plena batalla porque, técnicamente,
puedes luchar sin ella. Segundo, si rezas el Ave María solo de vez en cuando, reza más. El hombre moribundo fue salvado por una sola oración pronunciada décadas antes, pero la mujer que rezó diariamente atravesó la muerte con paz. La devoción ocasional abre una puerta. La devoción constante construye una fortaleza. El rosario es el camino tradicional para ello, decenas de Ave Marías meditadas a la luz de los misterios de la vida de Cristo. Es la escuela de los santos, la práctica que ha formado papas, místicos y mártires durante siglos. Si el rosario completo te parece difícil, comienza con una sola decena. 5 Ave Marías toman menos de 2 minutos. Cualquiera puede ofrecer 2 minutos. No dejes que la búsqueda de lo perfecto te impida empezar. Si no puedes rezarlo todo, reza algo. Un Ave María sincero vale infinitamente más que ninguno. Tercero, reza con atención. Recuerda lo que Santa Brígida vio, las oraciones distraídas subían débiles, las oraciones conscientes subían como fuego. Cuando digas, llena eres de gracia, piensa en lo que eso significa. María recibió más gracia que cualquier ángel santo. Es la criatura más colmada de gracia que ha existido. Cuando digas, el Señor es contigo, recuerda que eso fue literalmente verdad. El Señor estuvo físicamente en su vientre y permanece unido a ella de manera única. Cuando digas, ruega por nosotros, pecadores, no pases rápido. Eres pecador. Necesitas intercesión. No puedes salvarte por ti mismo. Y cuando digas, ahora y en la hora de nuestra muerte, recuerda que esa hora llegará. No sabes cuándo. Puede estar lejos, puede ser hoy, pero es segura. Y cuando llegue, querrás que María esté allí. Las palabras no deben ser vacías, deben estar llenas de significado, de fe y de necesidad real. Cuarto, enseña esta oración. Cada alma que aprende el Ave María lleva consigo una defensa espiritual. Cada niño que memoriza esta oración recibe un arma invisible. Cada católico alejado que es recordado de esta súplica obtiene una nueva oportunidad de regresar. El hombre moribundo fue salvado por una oración que aprendió de su madre en la infancia. Ella jamás imaginó el efecto futuro, solo transmitió lo que había recibido. Esa cadena importa. Se un eslabón en ella. Pero aún hay algo más que Santa Brígida contempló. No vio el poder del Ave María solo en la hora de la muerte, lo vio a lo largo de la vida. En visión tras visión contempló almas enfrentando tentaciones, peligros y crisis espirituales. Santa Brígida de Suecia vio también que, a lo largo de la vida, quienes acudían a María en momentos críticos recibían ayudas concretas. Un hombre tentado al adulterio susurró un Ave María y sintió como la fuerza de la tentación se debilitaba. La atracción perdió intensidad. El camino hacia el pecado pareció bloquearse de repente. Una mujer sumergida en la desesperación, casi dominada por la idea de rendirse, se obligó a rezar la oración y experimentó algo inesperado, la esperanza regresó. La oscuridad comenzó a disiparse. Razones para continuar aparecieron donde antes solo había vacío. Una familia al borde de la ruptura, consumida por resentimientos antiguos, comenzó a invocar la intercesión de María, y aquello que parecía irreparable empezó a transformarse. El Ave María no resuelve todos los problemas de manera mágica. No elimina automáticamente todas las dificultades, pero abre canales de gracia y, cuando la gracia entra, lo que parecía imposible comienza a cambiar. Muchos cristianos luchan durante años contra pecados que los esclavizan. Confían únicamente en su propia fuerza. Caen una y otra vez. Se levantan sin una estrategia espiritual real y nunca piensan en pedir ayuda a aquella que les fue dada como madre. Es como combatir al enemigo con una mano atada, rechazando el arma que podría cambiar el curso de la batalla. El Ave María no es superstición ni fórmula automática, pero actúa de una manera que el esfuerzo puramente humano jamás puede alcanzar. Ahora debemos volver al hombre moribundo, porque su historia encierra un peligro. Algunos podrían escuchar este relato y concluir, entonces puedo vivir como quiera y, al final, rezar un Ave María. María me salvará de todos modos. Eso sería un error gravísimo.
El hombre de la visión no planeó su rescate de último minuto. El Ave María que rezó 15 años antes no fue un cálculo estratégico ni un seguro espiritual, fue un momento auténtico, breve, inesperado, pronto olvidado, pero sincero. Si él hubiera decidido conscientemente ignorar a Dios toda su vida, pensando utilizar a María como último recurso, esa oración habría sido vacía. No habría sido fe, habría sido manipulación, y las oraciones manipuladoras no suben al cielo. Además, su salvación permaneció incierta hasta el último instante. Cuando María apareció y ofreció gracia, él todavía podía rechazarla. Muchas almas la rechazan. El hábito de decir no a Dios durante toda la vida no se transforma automáticamente en un sí en la hora de la muerte. El pequeño movimiento de arrepentimiento que hizo fue posible porque, en algún rincón de su alma, aún quedaba una chispa. El Ave María rezada años antes era señal de esa chispa. Mostraba que su alejamiento había sido descuido, no rechazo total. Pero quien deliberadamente decide vivir apartado de Dios, confiando en explotar la intercesión de María en el último segundo, está en una situación completamente distinta. Si no hay fe real, si no hay arrepentimiento verdadero, si no hay apertura interior, la oración será solo sonido, y el sonido vacío no salva. El cielo no puede ser engañado. La lección de esta historia no es, vive como quieras. La lección es esta: incluso quien se ha alejado mucho aún puede tener acceso a la gracia por medio de María si queda algo auténtico en su fe. Y ese sí lo cambia todo. No juegues con él. Santa Brígida registró todavía una última visión relacionada con el Ave María. Vio el cielo, no en toda su gloria incomprensible, pero vio a los santos, la multitud de quienes habían terminado su peregrinación y ahora vivían en la alegría eterna. Y algo llamó su atención. Muchos, al hablar de su salvación, mencionaban a María. Relataban momentos decisivos en los que su intercesión había sido determinante. No estaría aquí sin ella, dijo uno. Vino por mí cuando nadie más podía alcanzarme, dijo otro. Me había alejado tanto que pensé que no había regreso, pero ella me encontró y me condujo de vuelta. El testimonio se repetía. La intercesión de María había marcado la diferencia. Su oración había abierto caminos de gracia que cambiaron destinos eternos, y muchos mencionaban específicamente el Ave María. Un santo dijo a Santa Brígida: una sola Ave María que recé en mi infancia abrió una puerta que permaneció abierta toda mi vida. Todas las gracias que recibí pasaron por esa puerta. Y cuando atravesé la muerte hacia la gloria, ella estaba esperando, porque la había invitado décadas antes, y ella nunca olvida. ¿Qué más queda por decir? El Ave María es simple. Un niño la aprende en minutos. Un moribundo puede pronunciarla con su último aliento. Un pecador, hundido en la vergüenza, puede acudir a la Madre cuando no se atreve a mirar directamente al Padre. Y esa simplicidad es intencional. El cielo nos ha dado una oración que cualquiera puede rezar en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Una oración que invoca a la intercesora más poderosa que existe. Una oración que hace retroceder a los demonios. Una oración que abre canales de gracia. Una oración que puede salvar un alma al borde de la condenación. Y, sin embargo, la mayoría de los católicos apenas la usa. Conocen las palabras, las aprendieron en la infancia, pero las han reducido a sílabas vacías, repetidas mecánicamente en la misa, sin atención, sin fe, sin conciencia de lo que están haciendo. Eso es una tragedia. No porque Dios necesite nuestras avemarías, Él no necesita nada, sino porque nosotros sí las necesitamos. Necesitamos la protección, necesitamos la gracia, necesitamos la presencia de María en la vida y, sobre todo, en la hora de la muerte. Santa Brígida de Suecia vio lo que la mayoría de nosotros solo veremos cuando ya no haya tiempo para elegir. Vio el mundo espiritual tal como es realmente, las batallas invisibles que rodean cada alma, la lucha silenciosa que ocurre alrededor de cada decisión. Y vio el papel decisivo que la oración desempeña en esas batallas. Vio a un hombre salvado por una sola Ave María. Y también vio almas perdidas que podrían haberse salvado si, al menos una vez en la vida, hubieran rezado esa oración con sinceridad. La diferencia no estaba en la misericordia de Dios. Es infinita,
no disminuye, no se agota. La diferencia estaba en la apertura del alma, en si habían abierto o no la puerta por donde María pudiera entrar. El Ave María abre esa puerta. Antes de dormir, reza un Ave María, pero no apresurado, no distraído, no como un ritual automático. Rézalo despacio. Siente cada palabra. Recuerda que estás hablando con la Madre de Dios, con la Reina del Cielo, con aquella que un día puede estar a tu lado en la hora de tu muerte. Si ya la has invitado a tu vida, pídele que interceda por ti ahora, en las luchas que enfrentas en este momento. Y cuando digas, ahora y en la hora de nuestra muerte, piensa en ello. Esa hora llegará. No sabes cuándo. Puede ser dentro de décadas. Puede ser hoy. Puede ser en minutos. Y solo lo sabrás cuando llegue. Pero puedes rezar ahora. Puedes abrir la puerta ahora. Puedes invitar a María ahora, mientras todavía hay tiempo, mientras la elección sigue siendo tuya. Los santos en el cielo dan testimonio de que esta oración marcó sus eternidades. Los demonios confirman que esta oración los hace retroceder. La visión de Santa Brígida muestra claramente lo que sucede cuando esta oración se pronuncia con fe. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la Santísima Virgen, que recibió el saludo del ángel con fe perfecta, reciba también tu oración con amor. Que esté a tu lado en cada prueba. Que te proteja de todo peligro visible e invisible. Y que, en la hora decisiva, aparezca para conducir tu alma con seguridad hacia su Hijo. Que el Ave María deje de ser palabra vacía y se convierta en un vínculo vivo, un lazo entre tu alma y la Reina del Cielo, un lazo que nada, ni la vida ni la muerte, pueda romper. Santa Brígida de Suecia, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y que Dios, que nos dio a su propia Madre como nuestra Madre, sea alabado por siempre, ahora y siempre. Amén. Que María camine contigo ahora y en la hora de tu muerte. Amén.